Vamos a resolver el problema 3 del laboratorio resumen prueba 2 de estadística inferencial. Se requiere estudiar si hay diferencia en el promedio de honorarios de los médicos casados y los solteros. Plantee las respectivas hipótesis. En este caso podemos observar que hay dos grupos, el grupo de los médicos casados y el grupo de los médicos solteros. Y el parámetro que está involucrado es el promedio poblacional. Por lo tanto, como hay diferencia, eso es lo que plantearemos en H1, hipótesis alternativa. Así es que las hipótesis son las siguientes. H0, la media de los honorarios de los doctores casados es igual a la media de los honorarios de los médicos solteros. Y en H1, la media de los casados es distinta a la media de los honorarios de los doctores solteros. Entonces, en la letra B se pide testear las hipótesis planteadas en A con un nivel de significancia del 1%. Este valor entonces corresponde a alfa. Así es que vamos a plantear las hipótesis. Tenemos mu de C igual a mu de S, solteros y casados, mu de C distinto a mu de S. Entonces vamos a buscar los siguientes valores. Necesitamos el valor de N, el promedio, el S y el S cuadrado para el grupo de los casados y el grupo de los solteros por separado. Y entonces vamos a ir a la base de datos y vamos a copiar los valores que requerimos. Lo primero es sacar el filtro que teníamos hecho del ejercicio anterior. Esto es súper importante. Deben fijarse siempre en que se eliminen los filtros anteriores. Entonces, buscamos primero el grupo de los casados en general, hombres y mujeres, y seleccionamos los honorarios del grupo de casados. Los copiamos y los vamos a pegar en el problema 3. Así es que aquí tenemos honorarios de los médicos casados. Ahora vamos a la base de datos, sacamos el filtro de los casados y lo cambiamos por solteros. Y seleccionamos los honorarios de los médicos solteros. Copiamos esto y lo llevamos al problema 3 para pegarlos y seleccionarlos como los honorarios de los médicos solteros. Comenzamos a rellenar los valores que aquí requerimos. Vamos a contar cuántos datos para honorarios casados. Son 84 doctores casados. Así que completamos aquí 84. Vamos a ver cuántos solteros hay. El recuento dice que son 70. 70 médicos solteros. Promedio igual promedio. Seleccionamos y ahí tenemos el promedio de los honorarios de los médicos casados. Ahora vamos con los solteros. Igual promedio. Y aquí tenemos el promedio de los honorarios de los médicos solteros. Desviación estándar. Del grupo de los casados. Desviación estándar del grupo de los solteros. Ahora, en el formulario, el valor Z que vamos a calcular requiere la desviación estándar al cuadrado. Vamos a recortar esta fórmula, la vamos a llevar a Excel para que se pueda ver bien y hagamos en el cálculo.
Aquí lo tenemos. Entonces necesitamos la desviación estándar al cuadrado en esta fórmula. Así es que es conveniente que calculemos esta parte acá. Entonces tomamos este valor y lo elevamos al cuadrado. Y hacemos lo mismo acá. Este valor lo elevamos al cuadrado. Bien, entonces, alfa es, de acuerdo al ejercicio, 1%. Entonces anotamos aquí 1%. D0 es el valor, corresponde a la media hipotética y aparece cuando las hipótesis son escritas en forma de diferencia, como una resta. Por eso entonces, al pasar restando el valor de mu de S a la izquierda de la igualdad, queda 0 a la derecha de la igualdad. Y lo mismo ocurre con esta desigualdad, queda 0. Así es que D0 en este caso será 0. Entonces, ahora calcularemos el Z observado, que a partir del formulario que corresponde a la comparación de dos medias, tenemos este Z observado, que ya lo tenemos aquí, ahora lo vamos a calcular. Comenzamos. Igual, abro paréntesis, el promedio del grupo 1 menos el promedio del grupo 2 menos D0. Cerramos el paréntesis. Dividido en raíz cuadrada. Se abre automáticamente un paréntesis que lo vamos a cerrar al final. Ahora vamos a abrir otro paréntesis para hacer esta parte. Vamos a poner el valor de S cuadrado dividido en N1 dividido en el tamaño de muestra correspondiente. Cerramos el paréntesis. Más, abro otro paréntesis. S cuadrado 2 dividido en su respectivo tamaño de muestra, S, 70, y lo cerramos. Y ahora cerramos el paréntesis de la raíz. Y entonces el resultado es 1,15. Ahí tenemos entonces el valor Z observado. Paso siguiente, vamos a calcular el valor crítico. El valor crítico va a depender de la hipótesis alternativa que estemos trabajando. En este caso tenemos distinto. Entonces, en la primera hipótesis alternativa tenemos la situación de rechazo, la regla de decisión. Entonces, se rechaza H0 si ocurre esto. Y entonces lo vamos a copiar acá. Anotamos aquí la regla de decisión. Se rechaza H0 si esto es lo que ocurre. Observar que en la regla de decisión el valor crítico que aparece es Z de 1 menos alfa medio. Y necesitamos un valor positivo y uno negativo. Entonces, mirando el formulario, el valor crítico Z se calcula con la fórmula dits.nor.stand.in. Así es que eso es lo que haremos en esta parte. dits.nor.stand.in. Y ahora vamos con la probabilidad 1 menos alfa dividido en 2. Y entonces este es un valor crítico, 2,57. Ahora necesitamos el mismo valor de arriba, pero negativo. Así es que lo vamos a multiplicar por menos 1. Y ahí tenemos los dos valores críticos. Entonces, ¿se cumple esto? ¿Se cumple? Se cumple que el Z observado 1,15 es mayor que el valor crítico 2,57 o que el 1,15 Z observado es menor que menos 2,57. ¿Esto se cumple? No, en efecto esto no se cumple.
Ninguna de las dos. El 1,15 no es mayor que 2,57 y tampoco el 1,15 es menor que menos 2,57, por lo tanto no se cumple. Esto quiere decir que no se rechaza H0. Por lo tanto, podemos decir que no se rechaza H0, no existe evidencia muestral para indicar que el promedio de honorarios de los médicos casados sea distinto al de los solteros, con un 99% de confianza.